India, cuyo nombre oficial es República de la India, es una república federal situada en el sur de Asia. Geográficamente está formado por toda la península india y partes del continente asiático. Comprende 29 estados, su capital es Nueva Delhi y su sistema jurídico es mixto, ya que en este conviven el derecho hindú, el islámico y el common law. La historia de India comienza con la entrada de los arios en el Punjab en el año 2500 a.C. Una vez establecidos los arios en la India, organizaron una serie de pequeños reinos en los cuales se desarrolló una sola civilización al mezclar su raza con los aborígenes, la cual dio origen a la civilización de los Vedas, que en la actualidad se conoce como hinduismo. La única fuente para la historia de esos tiempos son los Vedas, los cuales son libros sagrados de los arios que contiene su literatura religiosa. El más antiguo de ellos es el Rig Veda y es en donde se establece que la convergencia de pueblos arios y no arios encuentra su equilibrio en un sistema social dividido en castas. Gracias a Mahatma Gandhi se crea una nueva fuerza, la fuerza del Satyagraha, fuerza del alma. En 1947, la India alcanza su independencia y establece el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del Estado indio independiente. La India es una república federal, con un poder central dotado de amplias atribuciones. La organización de los estados tiene una estructura parlamentaria. En las antiguas provincias británicas, el gobernador es nombrado por el presidente de la república. En los antiguos estados principescos es elegido por la asamblea local y confirmado por el presidente de la república. Es ejercido por el presidente de la república, elegido por un consejo electoral compuesto por los miembros del parlamento y por las asambleas legislativas de diversos estrados. El vicepresidente es elegido por los miembros de un colegio electoral constituido por los miembros de las ambas cámaras del parlamento. El primer ministro será nombrado por el presidente. El poder legislativo se deposita en el Parlamento de la India y en el Parlamento de la Unión, que es bicameral, compuesto por el Consejo de los Estados, Rajya Sabha, y por la Cámara del Pueblo, Lok Sabha. Un proyecto de ley podrá originarse en cualquiera de las cámaras del Parlamento. Sobre la moneda y otras leyes financieras inician en la Cámara Popular. La Constitución de la India establece el funcionamiento de órganos judiciales federales y estatales. La Suprema Corte es el más alto tribunal judicial para todo el país y cada entidad federativa tiene su tribunal superior. La cabeza del Poder Judicial Federal se encuentra en la Corte Superior, constituida por un presidente y 10 jueces. El sistema jurídico de Filipinas es una combinación de derecho español de base neorromanista y de derecho angloamericano. Filipinas es un archipiélago compuesto de 7.107 islas. En el siglo XVI, los españoles, al mandato de Fernando de Magallanes, descubren el archipiélago, iniciándose la conquista en 564 por Miguel López Legazpi. A finales del siglo XVI, se creó la gobernación de Filipinas, dependiente del Virreinato de Nueva España. En 1571 se fundó la ciudad de Manila. En el siglo XIX, la colonización hispánica había logrado la unificación del archipiélago. En 1898, España y Estados Unidos pusieron fin al conflicto bélico y se firmó el Tratado de París. El movimiento nacionalista desarrollado contra la ocupación norteamericana en 1916 consiguió la proclamación del Acta de Home Rule. La independencia de Filipinas fue proclamada el 4 de julio de 1946. Gobierno. Es un Estado democrático republicano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce por medio de el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Está depositado en el Congreso de Filipinas, el cual es bicameral, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Cada proyecto de ley aprobada por el Congreso será presentado al presidente antes de que sea convertido en ley. Reside en el presidente de Filipinas. El presidente y vicepresidente serán elegidos mediante votación popular directa por un mandato de 6 años, que dará comienzo el 30 de junio siguiente al día de las elecciones y expirará a mediodía de la misma fecha 6 años después. Se deposita en la Corte Suprema y en los tribunales establecidos por la ley. La Corte Suprema está compuesta por un presidente y por 14 ministros. Filipinas se inspiró para hacer su código civil en varios países, como lo son Francia,
Alemania, Suiza, México y Argentina. La constitución que actualmente rige en Filipinas fue elaborada en 1987 bajo la presidencia de Corazon Aquino. La República de Sudáfrica, conocida únicamente bajo el nombre de Sudáfrica, es un país ubicado en el extremo sur del continente africano. Sudáfrica limita con la República de Namibia al noroeste, Botswana al norte y las repúblicas de Zimbabue, Mozambique y Suazilandia al este. Sus costas son bañadas por los océanos Atlántico e Índico. En 1652 llegan a Sudáfrica los primeros holandeses. Se establecieron en lo que más tarde se convertiría Ciudad del Cabo. Su llegada a este lugar fue producto de la conquista de nuevas tierras. A finales del siglo XVIII, los ingleses se apoderaron de la colonia holandesa, transformándose en una colonia británica. Para 1810, los británicos dominaban por completo. En 1944 aparece el movimiento del Apartheid, que significa separación. Se recurre a este término para designar la política de segregación racial y de organización territorial que se aplicaba en Sudáfrica. Su objetivo era separar las razas, donde la raza blanca, siendo minoría, eran quienes dominaban. Tiene una fisonomía mixta compuesta por el derecho romano, holandés y el common law. En las elecciones de 1994, Nelson Mandela obtuvo una votación superior al 60%, convirtiéndolo en el primer presidente negro. Gobierno. Es un estado parlamentario con un sistema democrático de gobierno. La Constitución es la ley suprema, aplicable a todos los órganos del Estado en todos los niveles de gobierno. El Parlamento es la autoridad de Sudáfrica. Es bicameral y abierto a todas las razas, compuesto por la Asamblea Nacional, constituido no menos de 350 y no más de 400 personas. Consejo Nacional de las Provincias, constituido por 90 delegados, 10 por cada provincia. El presidente de la República es cabeza del Estado y del gobierno, así como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido de la Asamblea Nacional y cuando es nombrado deja de ser parte de dicha asamblea. El presidente escoge al vicepresidente y a su gabinete. Está representado por las Cortes, que son independientes y sujetas a la Constitución y a la ley. Tribunales Judiciales Federales, la Corte Constitucional, formada por un presidente y 9 jueces que determinan la constitucionalidad de las leyes. Corte Suprema de Apelación, consiste en un presidente y los jueces de apelación determinados por el Parlamento, y Cortes de los Magistrados, conocen asuntos de primera instancia federal, que se dividen en provinciales y locales. Son 6 divisiones provinciales, divisiones locales de circuito, tribunales superiores especiales, tribunales regionales y tribunales de las demandas menores. Una de las fuentes importantes es la legislación, constituida por la Constitución, que es la ley fundamental del país. Otra fuente de derechos son los procedentes jurisprudenciales, tomados del derecho inglés, decisiones tomadas por las diferentes divisiones de la Corte Suprema y la costumbre que ayuda y complementa la labor